el viaje del rey. Un viaje que inicia con una promesa en Génesis cuando se rompe la relación entre el hombre y Dios. Un viaje que nos invitó a caminar con una esperanza aún cuando el tiempo pasa y aún cuando muchas veces hay silencio. Porque cuando terminaron de hablar los profetas, hubieron 400 años de silencio. Y en medio de todo ese trayecto de vida, algo parecido a la vida nuestra, uno tiene que aprender a guardar la promesa, a seguir creyendo en la promesa, a seguir confiando en la fidelidad de aquel que hizo la promesa. Luego nos encontramos con el cumplimiento de la promesa. Ese fue el segundo mensaje que compartimos durante esos días. El cumplimiento de las promesas nos permitió ver a Cristo llegando a este mundo. Y este es el detalle. Él vino con un propósito: morir. Y con su muerte, lo que parecía una historia acabada, se abrió una ventana con su resurrección, y con su resurrección, su retorno a los cielos. ¿Para qué? Para que en el tiempo señalado Él regrese a la tierra. No quiero sonar irrespetuoso, pero dígame si no parece a una buena película en serie, en saga. De ahí el por qué podemos decir que esto es una historia inconclusa hasta el día de hoy. Y usted sabe, tal vez usted ha visto cuando usted está disfrutando de una buena película y el final le queda abierto y usted se queda con una sensación de ¿qué pasó? ¿Qué más va a pasar? Bueno, usted ya entiende de que viene una segunda parte o una siguiente parte y usted espera el estreno de la siguiente parte. Bueno, la Navidad es más o menos así. Es el cumplimiento de una parte de la promesa, pero es una historia inconclusa. La venida de Cristo, naciendo en ese pesebre, en la pequeña ciudad de Belén, es el reflejo de la primera parte de esta saga. Esa primera venida fue solo el capítulo 1 de esta hermosa historia que Dios decidió escribir en amor. La realidad que hoy vemos ante nuestros ojos, donde vemos ese crecimiento islámico en todo el mundo, amenazando la fe cristiana, en su intención de erradicar la fe cristiana, algo que no sucederá, evidentemente, está escrito que no será, pero que sí amenaza nuestra manera de vivir. Esa realidad donde vemos guerras constantes, hay un temor de una guerra así latente. Es interesante porque el temor de la guerra latente puede llevarnos al colapso, porque ya no estamos hablando de una guerra con pistolas simplemente, sino con armas nucleares, armas que sí tienen el poder de erradicar por completo a la humanidad. Toda esa realidad con la que hoy nosotros nos encontramos en el día a día, nos ponen en evidencia que estamos en el escenario del siguiente gran estreno, el retorno del Mesías. Porque Él dijo, cuando escuchen de guerras, de rumores de guerras, cuando escuchen de terremotos, cuando escuchen de hambre en la tierra, cuando escuchen tantas cosas como las que nosotros escuchamos, déjenme decirle, el fin se acerca. Entonces estamos como quien diría en el preámbulo de ese momento. Y Jesús es el Rey. ¿Por qué? Entonces, si Él es el Rey, el mundo está como está. Bueno, voy a tratar de parafrasearlo. Nosotros estamos en el intervalo entre la primera parte y la que viene. Estamos viviendo hoy lo que llamarían algunos el día D, es decir, el día de la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Ese día ya pasó y hoy estamos en el intervalo, estamos esperando el día V, que es el día de la victoria final. Es el día cuando Él pondrá todo en el orden. De ahí por qué Hechos capítulo 1, verso 11, mira lo que dice, porque la promesa del regreso es latente. Este mismo Jesús, dice la Biblia, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, y ellos lo vieron, Él vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ese Jesús que fue tomado y fue llevado, ese Jesús que los ojos de muchos lo vieron ascender, literalmente la Biblia dice, vendrá otra vez de la misma manera como lo han visto
irse. La primera venida nos trajo salvación, pero la segunda venida traerá restauración completa a nuestra vida, a nuestra historia, a nuestra humanidad. Él vino como un niño envuelto en pañales, en un pesebre, vino con el firme propósito de salvarnos, pero regresará como un rey para reinar. Nuestra esperanza no está en el pesebre. Celebramos su venida en el pesebre, pero nuestra esperanza está en el trono de gloria, que nuestros ojos verán. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ver a Jesús. Y en estos días de Navidad tenemos que aprender a verlo en esta manera tan hermosa en la que Él se manifiesta. Ese Cordero de Dios y ese león de la tribu de Judá. Hay un contraste entre el Cordero de Dios y el león de la tribu de Judá. Nosotros debemos entender el viaje de Él, porque ciertamente se manifiesta como el Cordero, porque vino callado. Si usted piensa en el Cordero, lo que decía Juan capítulo 1, verso 29, el profeta decía: al siguiente día vio Juan que Jesús se le acercaba, y el profeta dijo: miren, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese Cordero vino en silencio. Usted recordará, no fue un anuncio estruendoso, fue discreto, en la ciudad que nadie quería visitar porque estaba como muy lejana y no había nada bueno. Belén era una simple aldea. Vino en silencio, no anunciándole a las naciones, sino a los pastores, a los humildes pastores. Vino y se montó en un burro. Él hizo su entrada triunfal, no de manera gloriosa ni pomposa como lo hacían los reyes de Roma, sino que entró en Jerusalén sobre un asno. Llevó una corona de espinos, una corona que nadie quería, pero que evidentemente era una mofa de: tú eres rey, ponte la corona, a ver si gobiernas, porque en realidad Él vino para ser juzgado. El peso del pecado cayó sobre Él. Si hoy tú y yo tenemos la oportunidad de tener una limpia conciencia en nuestra vida, es porque Cristo nos ha limpiado, es porque Él nos ha redimido. Si hoy tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, donde está el Padre Celestial, es porque Cristo abrió el camino. No hay otra forma. Si hoy tú y yo tenemos la esperanza de que reinaremos con Él, es porque Él pagó el precio que tenía que ser pagado. El propósito de su primera venida fue la redención. Y todo lo que nosotros disfrutamos estos días, las luces, recordando que Él es la luz del mundo, los árboles, recordando que Él es el árbol de la vida, los regalos, recordando que Él es el regalo del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que regaló, entregó a su Hijo. Todo eso tenía el propósito de redimirnos, volvernos a comprar, para estar en una correcta relación con Dios. Pero esta historia no está completa. Viene la siguiente parte. Su segunda venida, ya no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como el león de la tribu de Judá. No es lo mismo ver al Cordero, míralo chiquito, que ver al león. Espérate. No es lo mismo. La mayoría de nosotros en la vida nos imaginamos a Jesús en el pesebre como el Cordero, débil. Y entonces caminamos nuestra vida, porque así lo hacemos, ignorando al Cordero. Es tan débil, ¿Él qué me va a hacer? Yo puedo vivir mi vida de mi forma, de mi manera de pensar, en mis criterios. Y Dios, yo sé que es Dios, pero Él es tan bueno, Él es tan tierno, Él es tan frágil, que yo no lo veo a Él juzgando mi vida. Pero déjame decirte, Apocalipsis capítulo 5, verso 5 dice: mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, Él ha ganado la victoria y Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Sabes lo que significa? Que cuando Él aparezca con su voz de autoridad, Él empezará a juzgar a las naciones. Él regresará y lo hará pronto. Vendrá con un sonido de trompeta. No es lo mismo la voz de un niño que la voz de un rey. No es lo mismo el sonido del cordero que el rugido del león.
Y el problema con nosotros, y no hablo de la gente, hablo de nosotros, la iglesia, es que nos hemos acostumbrado a escuchar la voz del Cordero, que hemos perdido el temor al rugido del león. Y eso es preocupante. Porque déjame decirte, Él vendrá con el sonido de trompeta, montado en un caballo blanco, lo que representa la victoria y la soberanía. Llegará con muchas coronas, las diademas puestas en su cabeza, lo que representa su gobierno y su señorío. Y no viene para ser juzgado como vino la primera vez. Viene para juzgar. Para juzgar. Él viene a juzgar a las naciones, a cada uno de nosotros. Su propósito es la restauración de su reinado. Algo que personalmente me preocupa y ha sido el motivo de mi reflexión durante estos días es si como creyentes, al celebrar la Navidad, solamente vemos al Jesús nacido en el pesebre, creyendo que ese es el final de la historia, y vemos en Él al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, pero no logro ver que ese Cordero vendrá como el león de la tribu de Judá. Porque cuando yo entiendo que Él regresará, y no como cordero, sino como león, yo debería preguntarme cómo me estoy preparando. Porque déjame decirte, su regreso es una promesa segura. Y muy poco se habla del regreso. Nos encanta escuchar de la bondad de Él, del perdón de Él, de la bendición de Él, pero muy poco se nos habla de cómo me preparo para el momento en el que Él regrese. Juan capítulo 14, verso 3 dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Estas fueron las palabras de Jesús: para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Qué dice el pasaje bíblico? Cuando ¿qué? Todo esté listo. Y si tú miras el mundo, sabes que el mundo se está configurando para ese momento. Guerras, ya ni hablemos. Rumores de guerra, evidentemente. La fe de muchos se apagará. La cantidad de cristianos que hoy mueren en países islámicos es sorprendentemente aterradora. Es algo no visto históricamente. Esto es algo que supera cualquier parte de la historia. Y Jesús dijo: cuando todo esté listo. Y déjame decirte, estamos en el intervalo de la primera parte de esta película, y estamos en el intervalo entrando en el preámbulo para lo que será la segunda parte. Y yo personalmente, en mi oración, voy delante de Dios por mi vida con temor y temblor, por mi casa con temor y temblor, pero también como pastor con temor y temblor, porque va a llegar. Jesús es fiel a su palabra. Nuestra esperanza se basa en quien prometió este regreso, y lo hizo Él. Y Él dijo: el cielo y la tierra pasará, pero déjame decirte, mi palabra no pasará. Si Él cumplió la primera promesa y tardaron siglos porque caminaron confiando en la promesa, aún mirándola de lejos, pero se cumplió, déjame decirte, esta nueva promesa de su regreso, de su retorno, también se cumplirá. Y aunque a veces pensamos, porque es lo que llegamos a creer, que Dios no está en control, o retarda, o que de alguna forma está distraído en otros asuntos, la Biblia dice claramente: no es que Él se ha olvidado, es que Él es paciente, porque Él espera que volvamos al arrepentimiento. Yo no sé cómo esté tu vida, pero su regreso, déjame decirte, será glorioso y visible. Será glorioso y visible. Apocalipsis. Muchos tienen miedo de leer Apocalipsis, pero quiero mostrarte un par de cosas. Capítulo 1, verso 7. Hay adversidad, claro que sí, pero hay esperanza, y el final de la historia me encanta. Apocalipsis 1:7 dice: miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos los verán. ¿Quiénes lo verán? Todos lo verán. Pecadores lo verán, también lo verán. Gente de doble ánimo lo verá, también lo verá. Santos lo verán, también lo verán. No es un asunto de solo los santos lo verán, todos lo verán.
Incluso aquellos que lo traspasaron, aquellos que lo traspasaron, aquellos que de alguna forma se mofaron, se burlaron, lo negaron, todos ellos lo verán. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Mira, no es asunto político, por favor, no es el tema en el que quiero, no es mi intención meterme. Pero quiero darte una visión amplia, con discernimiento. Pido al Señor discernimiento para explicarlo. Esta tendencia globalista que busca establecer una manera de pensar en el mundo, adoctrinando a las generaciones que vienen, que abrió las puertas al mundo islámico a través de esto que se llamaba migración y ahora se ha visto conquistado. Todo esto es parte de un diseño que establece el escenario para los momentos finales. Y vendrá, y vendrá. Esa es la verdad, vendrá. Pero todo esto busca un propósito. Y no lo digo yo siquiera, lo dicen los analistas de geopolítica. No estoy hablando de gente cristiana, estoy hablando de gente que simplemente hace análisis de geopolítica y dicen palabras textuales. Lo que el globalismo busca, y ahora asociado sin darse cuenta con este mundo islámico, es a la civilización judeo-cristiana desarraigarla de su fe fundante. Por eso es que se sacó a Dios de las escuelas. Por eso es que Dios ya no está dentro de las instituciones. Por eso es que hemos sacado de alguna forma, o el mundo en general ha tratado de sacar a Dios de todos los escenarios de la vida. ¿Para qué? Para que el hombre en su mente diga, no hay Dios, y pueda vivir de esta manera. Pero llegará el día donde todos lo verán. Él no volverá en el anonimato. Él volverá a la vista de todos. En el pesebre que recordamos estos días, Él mostró su humildad, discreto, silencioso. Pero cuando aparezca en las nubes, se revelará su majestad, su grandeza. El niño en el pesebre no debe confundirnos. Él es el Rey de gloria. El Cordero de Dios no debe suavizarnos. Él es el león de la tribu de Judá. La historia no termina en caos, la historia termina en gloria. Termina en gloria. Y por eso, para cerrar mi meditación esta mañana, quiero dejarte saber esto. Su regreso nos llama a vivir despiertos. No puedes dormir, no en el tiempo que vivimos. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, muy preocupado de la iglesia, dice, así que manténganse, ¿en qué dice? Dígale a su vecino, ponte en guardia. Dígale, ponte en guardia. Ahora, dile, si no entiendes te lo hablo en guayaco. Dile, si no lo entiendes te lo hablo en guayaco. Ponte pilas. Ponte pilas, ponte 11. ¿Sabes? Póngase 11, varón. Usted bien guayaca ya. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén, ¿qué cosa? Alertas y lúcidos. Estén alertas y lúcidos. Tenemos que aprender a vivir con la mirada en el cielo, haciendo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, porque no podemos desconectarnos de nuestras responsabilidades, de nuestros compromisos, de nuestras tareas asignadas. Yo no me puedo desconectar de eso, no, sería irresponsable hacer eso. Pero mientras vivo aquí, necesito aprender a vivir con la mirada en el cielo. El mismo apóstol, cuando le escribió a Tito, dijo, mientras aguardamos, diga conmigo, mientras aguardamos, ¿qué cosa? La bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo. Mientras aguardamos. ¿Cómo afecta a mi vida esto? Mira, tenemos una linda mañana para cantar a Dios, cantos lindos. Tuvimos una presentación de una parte de lo que fue nuestra presentación como academia. Todo eso puede llenar tu corazón. Decir, uy, qué lindo estuvo el culto, si quieres. Pero no es el propósito entretenerte. El propósito es despertarte. ¿Cómo cambia esta realidad, esta verdad, mi vida? Quiero decirte 3 cosas puntuales. Yo oro a Dios que desarrolles paciencia. Porque sé que te levantas y piensas que Cristo todavía no viene. Seguro no será en mi tiempo. Yo no sé si será en tu tiempo. Pero debes aprender a desarrollar paciencia. Paciencia. Yo sé que te levantas y miras la injusticia y tu corazón se golpea y tú dices, Dios, ¿hasta cuándo? La injusticia, déjame decirte, tiene fecha de caducidad. Porque el Rey de justicia vendrá y pondrá orden en la tierra. Toda injusticia tiene fecha de caducidad. Lo segundo que quiero pedirte consideres tu pureza. El Rey regresa y la pregunta es, ¿cómo te va a encontrar? Yo soy extremadamente imperfecto. Lucho con cosas como cualquiera de ustedes, quizás con más incluso. Necesito de Dios. Pero mi oración es, cuando tú regreses, encuéntrame haciendo tu voluntad, no jugando con el pecado. Y aunque tropiezo cada mañana, quiero ponerme de rodillas y decirte, como decía María, y vimos esto la semana anterior, hágase en mí tu voluntad. Ponte a cuentas con Dios. Lo tercero y último que quiero dejar en tu corazón es un sentido de urgencia. No una urgencia que genera ansiedad, porque esa no viene de Dios, pero sí una urgencia acerca de la misión que se te ha confiado como hijo, como hija de Dios. El Rey te dio una misión y créeme, regresará a pedir cuenta de ello. Él va a regresar. Y él contó la historia. Un hombre dejó ciertas cantidades de recursos a personas distintas. Se fue un viaje largo, presta atención, largo, y luego regresó a pedir cuentas. En medio de eso, como pastor, oro al Señor que nos ayude a ser diligentes con esto. Esta es la primera reunión de la mañana. Y a Dios gracias que todavía tenemos espacio, porque hay mucha gente a la que hay que abrazar. A las 10 no hay espacio, a las 12 tampoco. Las 5 es un poco parecido a esto. Pero hay tanta necesidad. Esta semana, una mamita de la academia educativa, me envió un mensaje. Me dijo, pastor, por error, entre los niños que llevaba, uno de los niños dejó esto en el carro. Y es que ellos hicieron, en su reunión de Navidad, ellos hicieron una reunión aquí en la academia y en el programa tenían un ejercicio: escríbele una carta a Jesús. Y la mamita que tiene a su nena con nosotros en la academia con una condición especial, me muestra la foto de la carta.
No sabe si es un niño, es un niño o niña, porque llevó varios niños en su carro ese día, entonces no sabe a quién se le quedó. Pequeños. Pero cuando pensé en lo que la carta decía, mi corazón me llevó a los pies del Señor y dije: Dios, ayúdanos. Porque en el mundo que vivimos, la inteligencia artificial incursiona en todo. Y quiero que sepas esto. Los especialistas de inteligencia artificial dicen: la educación cada vez será más personalizada. Porque resulta que ahora toda la información ya no es como en los días de internet, que la tienes de manera abismal sobre ti. Ahora con la inteligencia artificial la tienes más filtrada. Y quien será el tutor de tu hijo será una inteligencia artificial. Esa es la verdad. El único detalle es que eso no forma el carácter de nadie. Solo da información. Y cuando yo leo la carta, yo no dejo de llorar. Porque en este sentido de urgencia le digo al Señor: ¿qué estamos haciendo para que te conozcan y vivan en tu propósito? Esta información, no te detengas en la ortografía. Evidentemente tiene que aprender y está en ese ejercicio. Pero mira sus palabras. Y digo esto con respeto porque no sé cuál de los niños de la academia lo escribió. Pero fue la respuesta de Dios a una oración que hemos hecho con mi esposa. Amado Jesús, hoy vi a una niña en el Concris que no podía escribir ni caminar. Te pido por ella. Te pido que la sanes para que pueda escribir, correr y hablar. Bien. También, Jesús, te doy gracias por permitirme venir aquí hoy y disfrutar todo esto. Amén. La nena por la que ella está orando es una nena que ha sufrido mucho en la vida. No puede caminar, no puede hablar. ¿Qué edad tiene María Daniela Cati? 12 años. Y para ella es como recién estar en su primer grado. Información te la puede dar la IA o cualquier institución, pero formación del carácter, compasión por el prójimo, amor que fluye de Dios, eso no te lo da a menos que venga de Él. El carácter es el sello que marca la vida. De hecho, la palabra carácter significa carácter, se traduce carácter, que es un sello impregnado. ¿Y sabes cuál es nuestro sentido de urgencia? Que Cristo nazca en ti. Que Cristo nazca en ti. Celebramos al Rey que vino, pero vivimos conscientes de que el Rey vuelve. Y quiero terminar leyendo contigo lo que dice Apocalipsis 22. ¿Puedes ponerte de pie un momento conmigo? Quiero ver algunos versículos del capítulo 22. Jesús: miren que vengo pronto. ¿Qué dice? Dígalo conmigo. 1, 2, 3. Dígale a su vecino: tú eres dichoso. Dígale, si tú cumples las palabras. Luego, un poco más adelante, verso 10 dice: no guardes en secreto las palabras del mensaje de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento, ¿qué dice? Ahora vuélvale a decir a su vecino: no te quedes callado. No te quedes callado. Tienes que hablarle a alguien de Jesús. Dile: tienes que hablarle a alguien de Jesús. Empieza en tu casa, en tu círculo diario. Verso 11. Para aquellos que piensan que
La injusticia gobierna. Deja que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. La injusticia tiene una fecha de caducidad. 12. Miren, vengo pronto. Pero no viene con manos vacías. Dígalo conmigo. 1, 2, 3. Traigo y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Traerá recompensa para ti? Esa es mi oración. Que nadie robe tu recompensa. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos, dice el verso 14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero, diga conmigo, pero afuera. Eso es una palabra grotesca, pero no me mire a mí porque solo estoy leyendo la Biblia. Los perros se quedarán afuera. Los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. ¿Usted entiende ahora los significados del por qué la estrella? Mira, termino diciéndote esto. El verso 17 dice: el espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven. ¿Sabe usted? Cristo va a volver. Prepare su corazón. No solo vea en el pesebre al cordero. Aprenda a recordar que viene el león. No vea solamente la humildad, sino el poder. Porque vino para ser juzgado, pero regresará para juzgar. Cierra sus ojos conmigo. Padre, gracias.